En verdad, quisiera, antes de tocar el punto de la participación de Dionisio de Arteano, me gustaría hablar un poquito de la época en que vivieron estos países. Es lamentable que un dominio tan grande como era el español en toda América del Sur haya caído en manos de personas con cierto delirio de división. Pudimos ser una nación poderosa que abarcara casi toda América, como lo ocurrió con Brasil, que cuando se independizó ellos no buscaron dividirse en territorios. Sin embargo, hubieron intereses que manejaron estas cosas, y estoy hablando de intereses principalmente europeos, ingleses, franceses, que patrocinaban en cierta manera la guerra y la división por regalías y aspectos de explotación. Y los pueblos cayeron en esta carnada, como decir, o picaron el anzuelo, y los pueblos se dividieron. Y eso ha hecho que América del Sur, lamentablemente, pudiendo haber sido una potencia a nivel mundial, se haya dividido y fragmentado, y se sigue dividiendo y fragmentando por ideologías políticas y cosas así. Bueno, es lamentable que la guerra haya sido propiciada en realidad por intereses y por desconocer en cierta manera tratados que se habían dado en la antigüedad. Intereses que en realidad estaban un poquito más cortos de vista, o sea, en el sentido de que la ambición fue el primer propósito. Luego, o sea, tenemos de que Perú, no teniendo en cierta manera más que un acuerdo de ayuda con Bolivia, se haya visto inmiscuido en una guerra tratando de entrar únicamente para evitar que se diera esto. Y bueno, se vio metido. Muchas veces pasa esto de que en el lío de dos personas entra uno con el propósito de apaciguar y termina envuelto en el pleito. Bueno, hubo muchos gastos indudablemente en la guerra. Hubo intereses, tengo entendido, de compañías de Inglaterra que financiaron mucho la campaña de Chile. Ellos recibieron mucho armamento y habían preparado con tiempo para tener una buena flota marina. En realidad Chile era un pueblo que, a pesar de estar pequeño, o sea, en un territorio, o sea, ellos tenían un pueblo bélico en sí, o sea, que saben que era importante tener un buen armamento. Perú más bien no le prestó importancia a esta situación, y más llevado por los intereses de grandes personas pudientes, se dedicaron más que nada a explotar el rubro de esto para enriquecerse ellos y hacer mansiones sin preocuparse por armarse. De todas maneras, o sea, Bolivia, como vimos, no sé las razones propias, no duró mucho en la guerra, se retiró y dejó a dos países que dominaban prácticamente el mar, porque el mar fue prácticamente el escenario de toda la guerra. Gran parte de la guerra se libró en el mar, en las flotas marinas y bueno, ahí quedaron. La parte que me está pidiendo mi hijo de mencionar a Dionisio de Arteano
Es porque hubo ciertas irregularidades también por parte de, indudablemente que aprovecharon los ejércitos, en este caso de Chile. Ellos decidieron desembarcar al norte de Lima, en las haciendas, para pedir plata, dinero, eh, para evitar que ellos sean tomados con represalia. En este caso, Dionisio Dertiano, cuando recibió esa amenaza, él estaba enrolado en la parte militar del ejército, o sea, tenía cargos militares, y le dijeron que si él se prestaba para esto era una traición a la patria. Por lo tanto, tuvo que desistir de dar esa plata a los chilenos. Entonces, ¿qué hicieron los chilenos? Primero, o sea, ellos en cierta manera usaron a los mantuanos. Los mantuanos eran los chinos que trabajaban en cierta manera como una manera de esclavos en las diferentes haciendas. Eran trabajadores que habían sido traídos de China a trabajar y eran en cierta manera explotados, hay que reconocer las cosas, y ellos exigían como una libertad, igual que lo habían tenido los negros, que habían sido ya libertados muchos años antes. Entonces, cuando ellos les prometen libertad a los mantuanos, los chinos, o sea, arrasaron con las máquinas y se prestaron también los chilenos para poner kilos de dinamita y volar un ingenio azucarero de aquella época, uno de los principales de América Latina. Y realmente la hacienda de los Dertianos fue destruida por completo, y esta situación la aprovecharon también los chilenos para que en su camino hacia Lima ellos también les prometieron a los mantuanos que estaban en Lima y en todas partes libertad, y fueron prácticamente los chinos los que incendiaban casas, quemaban y se enrolaron en el ejército chileno. Tengo entendido, o sea, como les digo, yo no conozco parte de la historia y cada pueblo narra su parte, que las promesas que le dieron a los mantuanos no se cumplió, y más bien después fueron vendidos de nuevo a estos países que le fueron quitados. Bueno, hasta ahí lo dejo. No puedo quitarlo.